Estimados amigos zarcereños, hoy es 22 de noviembre del 2023 y hoy les estoy enviando mi mensaje número 6 sobre temas municipales. El tema de hoy tiene que ver con cómo se gastan sus impuestos, cómo se recaudan y cómo se gastan. Esto tiene mucha importancia que los ciudadanos se interesen en la municipalidad porque pronto serán las elecciones municipales y es muy importante que los ciudadanos también pidan y orienten y hablen claramente con los candidatos sobre qué es lo que pretenden hacer y qué es lo que le conviene a la comunidad y a las diferentes personas, a las visto como intereses comunes. Tenemos, ¿qué es el presupuesto? Hoy vamos a hablar de qué es el presupuesto. La municipalidad presentó recientemente la propuesta de presupuesto a la Contraloría de la República. El presupuesto es parte de dos principios. Uno es lo que se espera recaudar en impuestos o venta de servicios, por un lado, y sobre esa base, esos posibles ingresos, que también pueden haber préstamos, también cuál es la expectativa de en qué se pretende o se espera gastar ese presupuesto. Los montos en el caso del presupuesto futuro es como el monto máximo de gasto, de ahí no se puede pasar. Entonces, veamos por ejemplo cuáles son los principales ingresos de la municipalidad. Primero debemos de conocer que el presupuesto para el año entrante es un poquito más alto que el de este año y representa más de 2.091 millones de colones. Más de 2.091 millones de colones. Es bastante cantidad de dinero. Ahora, eso se piensa recaudar, se piensa obtener ese dinero, por ejemplo, sobre el impuesto a la propiedad, que es lo que llamamos bienes inmuebles. Ahí se esperan recoger unos 348 millones de colones, por impuesto a traspasos unos días más, en fin, por bienes y servicios se esperan recaudar unos 262 millones de colones. Por patentes, luego otros impuestos y servicios están, por ejemplo, las patentes municipales, que son muy importantes, son como 235 millones. Otros ingresos tributarios, impuesto a timbres, venta de bienes y servicios, como por ejemplo la venta del agua para los residentes en Zarcero, Guadalupe y parte de San Luis, la recolección de basura y el cementerio central de Zarcero. Esos representan unos casi 622 millones de colones. Luego hay otros ingresos menos, digamos, importantes, y luego hay un ingreso muy importante que es el impuesto que pagamos todos los costarricenses que consumimos diésel y gasolina. Un 27% de ese impuesto va a las municipalidades, y en el caso de Zarcero eso representa este año poco más de 800 millones de colones, que es una ley que se le puso impuesto a los combustibles para orientarlos a la mejora de caminos, en este caso vecinales. Otra parte va para el COSEBI, que es para caminos nacionales. Ese es el espíritu de ese ingreso, de esa ley.
y es también pues lo que nos dijeron a los costarricenses que se iba a gastar esa plata. Así nos vendieron ese impuesto a los costarricenses. Luego tenemos en qué se gasta o en qué se pretende gastar. Esto en realidad no es muy diferente del año anterior. Pero para que tengan una idea muy importante, de estos 2.091 millones, se espera gastar 846 millones en remuneraciones. Eso es el 40%, un poquitito más del 40%. Esos son salarios, cargas sociales de los aproximadamente creo que 72, 73 empleados que tiene la municipalidad. Luego, el otro rublo es servicios. Eso es basura, que se esperan gastar unos 231 millones, en agua para el acueducto unos 130 millones, y en el cementerio 28 millones. Esos servicios representan casi el 18% de los gastos, 371 millones de colones. Luego está, en servicios también entra todo lo que tiene que ver con alquileres, luz, agua, teléfono, seguros de los vehículos, todo tipo de seguros, transportes, servicios financieros y comerciales, protocolo, mantenimiento, viáticos, etc. Ahí entra todo lo de servicios. Luego hay otro rublo de gastos que se llama intereses, perdón, me estoy brincando unos servicios. El segundo, el otro es materiales y suministros. Ese rublo de materiales y suministros representa aproximadamente el 15% del gasto esperado, del presupuesto. Materiales y suministros se refiere básicamente al gasto en combustible, lubricantes, pintura, cómputo, electricidad, repuestos, materiales de oficina, etc. Eso representa un 15%. Luego tenemos intereses y comisiones. Eso es básica, ahí se estima menos de un 1%, 11 millones y medio. Es básicamente los intereses que paga la municipalidad por las deudas que tiene y las comisiones que da, me imagino que por ejemplo los bancos o las cooperativas por el cobro de impuestos. Está también el otro rublo muy importante que es bienes duraderos. Pónganle atención a este rublo, bienes duraderos. Es el que se refiere a gasto en caminos, en vías de comunicación, en maquinaria y equipo, fundamentalmente. Y esos son casi 364 millones, representan el 17%. Luego están las transferencias corrientes, que son 107 millones, que es el 5%, que se refiere, por ejemplo, al 1% que hay que pagar a Hacienda, a los consejos de municipalidades, al Registro Nacional, al Comité de Deportes, a los comités de deportes, a las juntas de educación, básicamente. Luego está el octavo punto, que es amortización, que es lo que se tiene que pagar de las deudas que tiene la municipalidad, que son 78 millones, que es casi un 4%. Eso es lo que está presupuestado. Ahora, ¿en qué tenemos el otro tema, que es en qué se gastan los impuestos? Pero aquí hay un tema en el cual yo me voy a concentrar por un efecto de tiempo, que es el tema de cómo está repartido el gasto. Yo les decía que pusieran mucha atención en el rublo que yo les mencionaba de
bienes duraderos porque es el que tiene que ver con mejoras en la obra pública, caminos, asfaltados, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y en donde hay una ley específica que nos está aportando más de 800 millones de colones, que el fin es ese. Pero bueno, resulta que cuando nos vamos al presupuesto, al detalle en qué se va a gastar la plata, ahí tenemos que, por ejemplo, en ese rubro de bienes duraderos, el presupuesto son 303 millones algo, hay algunos detalles ahí, pero en construcciones, adicciones y mejoras, que es vías de comunicación terrestre, el presupuesto es de solo 300 millones de colones. Entonces es muy preocupante ver, y yo no sé qué pasa con la Contraloría, porque yo creo que en esto no se está respetando el interés del legislador, perdón, cuando autorizó este impuesto, porque resulta que de los 800 millones que están entrando para vías, solo se está presupuestando 300 millones. Eso no quiere decir que necesariamente se gaste, porque en el pasado, ustedes vieron recordarán porque lo mencioné en otro comentario, hace unos pocos meses la municipalidad mandó un presupuesto extraordinario de poco más de 1.000 millones de colones, que era de dineros que no pudo ejecutar, o sea, que no pudo gastar. Y obviamente las remuneraciones, los intereses, todo eso se cumplió al 100%. Lo que no tiende a cumplirse es los gastos en inversiones de este tipo, que son las que los arcereños esperamos más de la municipalidad. Entonces, este es un tema que vale la pena que los actuales regidores hagan la consulta a la Contraloría para ver por qué, si eso es legal, empezando por ahí. Aunque yo diría que es inmoral, porque es una burla a los costarricenses que pagamos el impuesto de combustibles para mejora de las carreteras. En este caso de la municipalidad es para las vías de los distritos, los cuadrantes, y como les decía, en el caso del gobierno es las vías nacionales, la otra parte del impuesto. Entonces, eso es un punto que llama mucho la atención en qué se está gastando y cómo la gran mayoría en realidad se está gastando en cosas que no vemos. Los servicios, por ejemplo, los más importantes, uno de los más importantes es basura, por ejemplo. Pero basura hace varios años que la municipalidad lo subcontrata con una empresa privada. Ustedes verán que tiene un rótulo ahí. Y ellos se encargan de todo, la municipalidad nada más cobra impuestos y paga eso. Yo sé que ahí también hay un excedente a favor de otros gastos municipales. También está la cañería, el acueducto municipal, que es para Zarcero, parte de Guadalupe y parte de San Luis, que también tiene ingresos propios. Y el cementerio, que pues llama la atención porque en la expectativa de ingresos esperan obtener 36 millones de colones en ingresos del cementerio. El presupuesto anda con 28 o 29. Es decir, parece que no hay ninguna actitud seria a lo que nos dijeron de que querían bajar las tarifas. El cementerio Zarcero es excesivamente caro comparado con cementerios, ya lo habíamos hablado, de otras municipalidades y comunales. Pero parece que quieren seguirlo manteniendo como un negocio de la municipalidad, pues para gastar en otras cosas posiblemente. O sea, ya ni los muertitos tienen tranquilidad. Pero bueno, ese es un tema que tiene que seguirse trabajando. Ahora, ¿qué nos encontramos? También tenemos circunstancias muy complicadas. Por ejemplo, en estos días me llamó la atención ver por Facebook publicación en donde la municipalidad está llamando a concurso para nuevas contrataciones con el nuevo modelo de salario único. Eso en el caso de la municipalidad de Zarcero es mortal, porque eso representa costos de 50 a casi el doble del salario actual. Eso
abrirlo es una llave muy peligrosa porque después van a haber 1000 subterfugios, 1000 mañas para pasarse la gente a ese modelo. Y vean ustedes en lo que está gastando la plata con el modelo viejo. ¿Qué pasará con el nuevo? No va a quedar ni un 5 para obra pública y para servicio. Entonces, eso es importante pararlo. Y es importante que la municipalidad tiene mucha gente. Lo vimos con el caso de la municipalidad de Palmares, que tiene el doble de habitantes, más del doble, y tiene la de Zarcero creo que eran 73 y la de Palmares 90. No hay comparación. Hay gente que debe buscarse para esos puestos de dentro para no abrir la llave que no vamos a poder después sostener o va a ser a costa de impuestos mucho más elevados para los zarcereños. Luego también uno ve en qué se gasta la plata. Por ejemplo, después vamos a profundizar en eso, pero me llamó la atención viendo estos días unas compras de SECOP, a través de SICOP, que es el mecanismo como compran las municipalidades. Y por ejemplo me llama la atención ver que se pagaron recientemente más de 17 millones para, dice, para una empresa para fiscalizar, para la fiscalización y asesoría del cierre del basurero municipal. Pues el basurero tiene un montón de años de cerrado. Yo no sé si agotaron todas las posibilidades de gastar esa cantidad de dinero para algo completamente improductivo. Con esos 17 millones, en empresa privada que contratamos empresas que nos hacen carreteras asfaltadas de, por ejemplo, 5 centímetros o de una, no recuerdo si era una pulgada o 5 centímetros, bueno, pero anda como en 10,000 colones el metro cuadrado con base, subbase y asfaltado y el trabajo. Eso daría para hacer mucho más de 1 kilómetro de carretera, que a lo mejor muchos distritos lo requieren. Después ve uno gastos como, por ejemplo, casi 20 millones de colones para comprar un Hilux, un pickup Hilux, dice que para la Dirección de Servicios Públicos de la municipalidad. Bueno, uno ve que los servicios públicos de la municipalidad los han ido privatizando porque les hablaba de la basura, pero por ejemplo la obra pública, ya la municipalidad no construye carreteras, ya todo eso lo contrata con empresas privadas, que son las que hacen las reparaciones y las carreteras, en fin. Pero además, la gente dice, la cantidad de vehículos, y yo recuerdo cuando era un pick-up, una vagoneta y algo más, pero bueno, no exageremos con eso. Pero uno ve la cantidad de vehículos que hay. Pero además todos vehículos muy caros. Parece que es una costumbre del sector público ahora, como restregarle eso a la gente de la comunidad. ¿Por qué vehículos tan caros? Vehículos que una llanta, cambiarla, sustituirla, se compran 4 llantas aro 13 o 14, o 3 aro 15. Que el marchamo vale más de 1 millón de colones. Que vale 20 millones porque está exonerado por ser municipal, pero a cualquier cristiano le costarían unos 12 millones más o por ahí. En todo caso, el tema es que habiendo tanto vehículo, ¿y por qué ese tipo de vehículo? Si las carreteras, la mayoría de caminos del cantón están lastrados o asfaltados, ahí pasa cualquier carro que podría ser mucho más barato, mucho más económico en mantenimiento, mucho más bajo valor, suponiendo que haga falta, que yo tengo mis dudas, porque hay demasiados vehículos y yo no veo motivo para que una municipalidad pequeña tenga que tener vehículos asignados prácticamente a personas. Eso es un absurdo. En una empresa que lo haría, pero bueno, la forma de ganarse la plata es muy diferente al que la tiene que pulsear en la calle. En todo caso, aquí vamos a ir parando para luego retomar el tema, pero sí me parece que es muy importante que los ciudadanos se interesen en el tema municipal. Vean cómo es muy importante, es mucha la plata que se recauda, que ustedes y todos pagamos, pero tenemos que velar porque se gaste bien y porque se gaste en lo que necesitamos. Y en fin, que haya una mayor eficiencia en el gasto. Entonces, desde ese punto de vista,
creo que los próximos candidatos a regidores, síndicos, alcalde y todo lo demás tienen que tener mucha atención en estos temas, y la población muy insistente. El que no se case con resolver estos problemas, yo creo que no tiene razón de ser o ningún beneficio para los arcereños. Bueno, sería todo. Próximamente hablaremos de otros temas relacionados también al gasto municipal y a otros temas de la municipalidad. Muchas gracias.